Ok, buenos días, vamos a empezar. Me estaban comentando que ya están en mi votación. A ver, ¿dónde está la pizarra? Les pasé modelos de examen para que lo vayan viendo. Como pueden ver, solo tengo cuatro. Si tuvieran más, lo pueden pasar al grupo. Ya. Bueno, aquí vamos a empezar por este ejercicio de acá, que como pueden leer, dice acerca de dilatación térmica. A ver, vamos a resolverlo. Aquí les puse todas las fórmulas y conversiones que se encuentran en el texto del ingeniero por si acaso. Y vamos a resolver. ¿Qué dice acá? Una esfera de aluminio tiene un radio. Vamos a tomar como radio inicial de 12 centímetros. ¿Ya? ¿A qué temperatura? Tenemos una temperatura inicial también, que es igual a 25 grados Celsius. La esfera se calienta a 75 grados Celsius. Entonces vamos a colocar ese dato como temperatura final. ¿Calcular qué cosa? Hay que calcular dos incisos, ¿no? El inciso A, el radio final de la esfera y el volumen final de la esfera. Podemos hacerlo de dos formas. Empezar con el radio o también podemos encontrar primero el volumen y ocupar el dilatación volumétrica, ¿ya? Para que puedan ver acá, no sé si ya han chequeado la parte de texto, tenemos la conversión de las magnitudes de temperatura. Tenemos la dilatación lineal, la de superficie, la volumétrica y aquí tenemos de los materiales. El de los materiales me va a servir porque en este caso el ingeniero no les dio, ¿ya? Simplemente dijo el tipo de material. ¿Qué tipo de material es? El aluminio. Entonces yo tengo que ocupar este dato de acá. Coeficiente de dilatación lineal es igual a 24 por 10 elevado a menos 6, 1/grado centígrado. ¿Qué más necesito? Ya por si se olvidan, vamos a colocar estas dos fórmulas de acá. No son tan complicadas, pero lo pueden, lo pueden anotar por si se olvidan ya. Vamos a anotarlo. Ya. Vamos a hacer con el método de primero hallar el volumen. ¿Ya? ¿Qué volumen vamos a encontrar? El de una esfera. El volumen de una esfera es 3/4 de pi radio al... Este es 4 tercios de radio al cubo. ¿Ya? Pueden ver que simplemente necesito saber qué cosa de radio. Si yo tomo ahorita el volumen inicial, sería 4 tercios de pi por el radio inicial al cubo. Vamos a reemplazar todo eso por cuánto es el radio. No nos dice qué magnitud exactamente, si quiere en metros o en centímetros, así que lo podemos seguir trabajando en centímetros. Entonces voy a trabajar sí en centímetros. Todo eso tiene que ser al cubo. Si lo calculamos, ¿cuánto da? A ver, 4 tercios por pi por 12 al cubo. Da un total de 7.234 de 38,23 centímetros cúbicos. ¿Ok? ¿Para qué me va a servir eso? Para encontrar de forma directa el volumen final. Ve acá en la fórmula. ¿Qué necesito saber? El volumen inicial, ya lo tengo.
necesito saber el coeficiente lineal del material, ya lo tengo, y la variación de temperatura. ¿Ya? Aquí creo que en la impresión le faltó eso. ¿Y qué es la variación de temperatura? Es la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Esos datos lo conozco? Sí, el dato inicial. ¿Ya? Como ya conozco todo eso, vamos a encontrar el inciso B. Volumen final va a ser entonces el volumen inicial, paréntesis, 1 más 3 veces el coeficiente lineal por la variación de temperatura. ¿Ya? Reemplazando todo eso, sería 7238,23, 1 más 3 por el coeficiente lineal, ¿cuánto es? 24 por 10 elevado a menos 6, y la variación de temperatura, que es de 75 a 25 grados Celsius. 75 menos 25 grados Celsius. Calculamos todo eso y ¿cuánto da? 1 más 3 por 24 por 10 elevado a menos 6 por 75 menos 25. Da un valor de 7264,29, ya tomando el redondeo, centímetros cúbicos. Con eso ya tenemos el inciso B. Para hallar el inciso A, vamos a retomar esta ecuación de acá, la de una esfera. A ver, el volumen final va a ser entonces igual a 4 tercios por pi por el radio final al cubo. ¿Qué tenemos que saber en el inciso A? Necesitamos saber el radio final. Es por eso que aquí se encuentra la fórmula y lo vamos a despejar. Lo podemos hacer en forma rápida. Lo pueden anotar eso en su formulario también. Esto sería entonces volumen final por 3 partido por 4pi. Todo eso está dentro de una raíz cúbica. Y ya. Esta es la fórmula que vamos a ocupar. El radio final es entonces igual a... ¿Cuánto es este resultado? 7264,29 centímetros cúbicos por 3 partido por 4pi. Todo eso es raíz cúbica. Colocamos eso en la calculadora y ¿cuánto da? 7264,29 por 3, 4pi. Da un valor de 41,64. Ah, no. Se me olvidó haber colocado raíz cúbica. Entonces todo esto, ¿dónde está la raíz cúbica? Si lo han desarrollado, pueden ver que varía 12,014 centímetros. Su variación es muy baja, ¿ya? Entonces traten de ocupar todos los dígitos que les muestran la calculadora, ¿ya? En estos ejercicios que no hay un gran salto de temperatura, por eso que R no cambia mucho. Yo en la calculadora no lo he redondeado, he ocupado todos los valores, por eso que he llegado a este resultado. Si lo hubiese redondeado, quizás este valor de acá hubiera sido menor. Si lo hubiera metido acá, esto también hubiera sido menor. Así que traten de ocupar todos los decimales, ¿ya? ¿Preguntas, dudas con este ejercicio? Bueno, vamos por el siguiente. A ver si hay otro de dilatación para que
podamos resolver, si no vamos al siguiente tema. Calcular el peso el calor específico, ya. Aquí hay un ejercicio que igual lo vamos a hacer de rotación lineal. Creo que no está todo el texto, pero a ver qué sale. Control X, lo pegamos acá. Creo que he cortado por demás, así que ¿qué dice el texto? Dice, una barra de acero tiene 3 centímetros de diámetro a 20 diámetro, dice. Ya, una barra de acero tiene 3 centímetros de diámetro a 25 grados centígrados. Un anillo de latón tiene un diámetro interior de 2, ya, lo vamos a anotar. Hay dos tipos de materiales. Una barra de acero, que dice que el diámetro es igual a, a 3 centímetros a una temperatura inicial de 25 grados Celsius. ¿Ya? He visto que el ingeniero ocupa como inicial la I, así que lo voy a anotar de esa forma. Después, un anillo de latón es el segundo material. Anillo de latón. ¿Qué dato dice? Tiene un diámetro interior, ya otro diámetro, que es igual a 2,942 centímetros a una temperatura de 25 grados Celsius. Tiene una temperatura inicial en ambos materiales, que es el mismo. ¿A qué temperatura? ¿A qué temperatura común de anillo termina? Entonces, este que le permite deslizar ya. ¿A qué temperatura común el anillo tendrá? Sí, tendrá exactamente el diámetro que le permite deslizarse en la barra de acero. A ver, vamos a hacer esto. Aquí, como pueden ver, son dos superficies. Vamos a ocupar esta fórmula de acá. Área final es igual a área inicial. Ahí lo vamos a ocupar como subíndice I. Paréntesis, 1 más 2 veces el coeficiente lineal del material que sea por el salto de temperatura. ¿Ya? Como estos materiales van a coincidir en el área final va a ser el mismo, tanto para el acero como para el latón. ¿Cómo lo está abreviando? Ah, no lo está abreviando, lo está escribiendo todo. Latón. Entonces podemos igualar esta ecuación. ¿Ya? A ver, esto quedaría de esta forma. El área inicial del acero lo vamos a distribuir esa área más el área inicial del acero por 2 por el coeficiente lineal del acero. Ah, lo está abreviando con AC, ¿no? Vamos a tratar de abreviar en la siguiente. El salto de temperatura, que sería temperatura final menos temperatura inicial, va a ser igual. Todo eso, pero con el material de latón. ¿Ya? Entonces, más el área inicial más el área inicial por 2 veces el coeficiente lineal del latón, salto de temperatura. ¿Por qué no he especificado la temperatura del material? Porque la temperatura inicial, tanto para el acero como para el otro material, son de 25 grados Celsius. Es por eso que lo estoy tomando de esta forma. Y la pregunta que nos hace el ingeniero es, ¿cuál es la temperatura final? ¿Ya? Entonces tenemos esta ecuación
hay que encontrar esta variable de acá. ¿Ya? A ver, vamos a tratar de separar ya de esta forma. El acero, área inicial del acero. Aquí vamos a multiplicar por 2. Esto sería el coeficiente lineal del acero. Esto está pasando a distribuir temperatura final menos lo mismo, pero con temperatura inicial. Temperatura inicial es igual. Ese área inicial del acero lo voy a pasar a restar. Latón menos el área inicial del acero. Y aquí igual lo voy a desarrollar como hemos hecho en este caso de acá. El área inicial del latón por 2 veces, aquí ya lo estoy separado de esa forma. Entonces, ese 2 lo voy a poner más adelante. Sería 2 por el área inicial del latón por el coeficiente lineal. Voy a dejar como LA temperatura final menos 2 veces el área inicial del latón por el coeficiente lineal del latón por la temperatura inicial. ¿Ok? Esto que contiene la temperatura final lo vamos a pasar al otro lado. Como está sumando, pasaría a restar. A cero por todo eso. Temperatura final menos 2 veces el área inicial del latón por el coeficiente lineal de ese material por la temperatura final. Es igual a todo eso. Y esto también lo estamos cambiando de lugar. Es por eso que de signo negativo va a pasar a signo positivo. El área inicial del latón menos el área inicial del acero menos 2 veces el área inicial del latón por el coeficiente lineal por la temperatura inicial más 2 veces el área inicial del acero por el coeficiente lineal del acero por la temperatura inicial. ¿Ok? Y aquí lo podemos hacer ya de forma directa. ¿Por qué? Aquí, como pueden ver, ambos términos están multiplicados por la temperatura final. Se puede aplicar factor común y como aquí tenemos un producto, lo podemos pasar a dividir. ¿Ya? Lo voy a hacer de forma directa para no estar anotando todo de nuevo. Tenemos la temperatura final es igual. Vamos a anotar toda esta expresión que se ve acá. El área inicial del latón menos el área inicial del acero menos 2 veces el área inicial del latón por el coeficiente lineal por la temperatura inicial más 2 veces el área del acero, coeficiente lineal del acero por la temperatura inicial. Y aquí abajo vamos a pasar a dividir la expresión que se ha sacado en factor común, que sería 2 veces el área inicial del acero por el coeficiente lineal del acero menos 2 veces el área inicial del, esto del latón por el coeficiente lineal del latón. ¿Ya? Tenemos esta fórmula, conocemos todos esos datos porque el ingeniero está dando el dato del coeficiente lineal. El área es el que desconocemos, pero como tenemos el dato del diámetro, se puede ocupar esta fórmula. ¿Ya? A ver, vamos a decir que es un cilindro. ¿Ya? No es un cilindro, tenemos una barra, pero únicamente estamos analizando la parte de esta superficie, que es una circunferencia. El área de una circunferencia es igual a pi radio al cuadrado, o también
sabemos que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Es por eso que acá, si lo despejamos, sería pi diámetro al cuadrado partido por 4. Y esa es la fórmula que vamos a ocupar, ¿ya? ¿Qué más tenemos que saber? Nada más, ¿no? La temperatura inicial es un dato conocido de 25 grados Celsius y eso sería así. Vean que aquí todo se está en la parte de arriba en el numerador y en la parte de abajo del denominador contiene área. Es por eso que si vean que acá hay una constante, ¿cuál es la constante? Todo eso. Entonces esta ecuación la podemos reducir aún más para que no nos estemos ahí anotando 4pi cada rato. Lo podemos reducir de esta forma. Diámetro al cuadrado inicial de qué material? El átomo. Menos el diámetro inicial del acero al cuadrado. Menos 2 veces lo mismo. ¿De qué material es este? Del acero. Ah, no, del átomo. Por el coeficiente lineal del átomo. Por la temperatura inicial. Más 2 veces el diámetro al cuadrado inicial del acero. Por el coeficiente lineal del acero. Y la temperatura inicial. Aquí sería 2 veces el diámetro al cuadrado inicial del acero por el coeficiente lineal del acero, menos 2 veces el diámetro al cuadrado inicial del latón por el coeficiente lineal del latón. Y ahora sí, vamos a ocupar la calculadora. A ver, quiero ver algo. El tema de las unidades se simplifica ya, está bien. Date grados centígrados. Bueno, entonces, ¿qué dato teníamos del diámetro inicial? Era de 2,942. Vamos anotando. Toda esta expresión ya lo podemos meter en la calculadora. ¿Ya? Entonces ponemos 2,942 al cuadrado menos el acero, ¿cuánto era? 3 centímetros, si no me equivoco, ¿no? Sí, 3 centímetros. Entonces colocamos 3 centímetros al cuadrado menos 2 por el diámetro del átomo, que sería 2,942 al cuadrado por la temperatura inicial. ¿Cuánto es la temperatura inicial? 25. Más 2 veces 3 al cuadrado por la temperatura, por el coeficiente. Algo que se me está olvidando anotar son estos datos de acá. ¿Bien? A ver, para que ustedes igual lo pongan en su calculadora. Aquí. 2,942 al cuadrado menos 3 al cuadrado menos 2 por 2,942 al cuadrado por esta constante de acá. ¿Cuál es del latón? Es de 19. Por 19 por 10 elevado a ¿cuánto? A menos 6. Más 2 veces por 3 al cuadrado por el coeficiente lineal del acero, que es 11. 11 por 10 elevado a menos 6. Faltó la temperatura inicial. Ahorita lo corrijo. Por 25. Nuevamente anoto esto. 2 por 3 al cuadrado por 11 por 10 elevado a menos 6 por 25. Abajo anotamos 2 por el diámetro inicial del acero, que es 3 centímetros al cuadrado, por 19, no, del acero es 11, por 10 elevado a menos 6, menos 2 por 2,942 al cuadrado por 19 por 10 elevado a menos 6.
Todo eso hay que anotarlo. A ver, vamos anotando eso. 25 por 10, 19 por 10 elevado a menos 10, menos 6. Ya. Ahora el siguiente es 2 por 3 al cuadrado por 11 por 10 elevado a menos 6 por 25 partido por 2 por 3 al cuadrado por 11 por 10 elevado a menos 6 menos 2 por 2,942 al cuadrado por 19,10 elevado a menos 6. Aquí da un valor de menos 760,28 grados Celsius. Si no nos hemos equivocado en ningún despeje y a la hora de calcular y dio este resultado, podemos decir que no hay una temperatura en la que coincida, ¿ya? Directamente lo escriben, ¿ya? No existe como tal. ¿Por qué no existe? Aquí en grados Celsius fue la temperatura más baja. Su límite es de menos 273 grados Celsius. ¿El resultado cuánto fue? Fue de menos 1760. Con ese valor ya es mucho menor que el límite de acá. ¿Ok? No existe porque el límite es de menos 273 grados Celsius. Ya. Más rato lo voy a chequear si es que hay algún error. Pero creo que era este el ejercicio que marcaba siempre ese valor. ¿Ok? Quizás lo hace para que entiendan la parte teórica. Así que ojo con eso. A ver, creo que no hay más de dilatación. Sí, ya no hay más de dilatación. Creo que no, eso no es dilatación. Bueno, como ya acabamos la parte de dilatación, es simplemente aplicar fórmulas y dependiendo, sí, solo es fórmula, no hay tanta complejidad. Vamos al otro tema. Este tema creo que todavía no está, es sobre el calor. ¿Ya? Tenemos estas unidades que pueden ver acá. Tenemos la sustancia. Hay dos tipos de calores. El calor sensible, está acá, y el calor latente, que es simplemente la constante dependiendo si hay fusión o hay vaporización. También puede ser inversa por si acaso. Y la masa, ¿ya? Eso es calor latente. ¿Qué diferencia hay entre esos dos calores? En el calor sensible hay una variación de temperatura. Aquí igual se le olvidó delta T. El estado permanece constante. Constante. Sabemos que hay cuatro estados, pero aquí en física 2 simplemente vamos a ver la parte de sólido, líquido y gases. ¿Ya? En este caso, cuando es calor sensible, va a permanecer en uno de esos dos estados y la temperatura va a cambiar. Temperatura varía. En el caso de latente, es como que se invierten estos dos términos. Es decir, la temperatura va a permanecer constante y el estado, cuando hay calor latente, es cuando el estado está cambiando. No es que cambie con su totalidad, pero ya está empezando a
a cambiar ya sea un cierto porcentaje del material. ¿Ok? Es por eso que cuando esté cambiando de fase, su temperatura tiene que permanecer constante hasta que en su totalidad haya cambiado. Por si acaso, un dato que tienen que tomar en cuenta que este calor de acá consume más que el calor sensible, ¿ya? Entonces, con eso ya podemos empezar con los ejercicios. Vamos a empezar con el de acá, el número 2. A copiar, llevarlo a la última página. A ver qué dice acá. Dice, una masa de hielo de 200 gramos a 2 grados centígrados. Para empezar acá, si estamos considerando que es una presión atmosférica, presión ATM, creo que aquí nunca especifica eso, si no, no ha especificado. El hielo no puede permanecer a 2 grados centígrados, ¿ya? Entonces este dato, está mal este dato de acá o este dato de acá, ¿ya? Pero por lo general los docentes cuando son de física 2 tratan de empezar por el hielo. Es por eso que podemos decir que este dato está mal, asumir. ¿Por qué? El hielo solo se conserva cuando está a 0 grados, la temperatura sea menor a 0 grados, menor o igual. Y como esta temperatura está a 2 grados centígrados, vamos a asumir que en vez de 2 grados centígrados, haya dicho que es -2, ¿ya? Para este ejercicio. Ustedes lo pueden corregir ahí preguntando al ingeniero. Ahora, se le quiere llevar a vapor, es decir, que pase por dos fases, agua y vapor, que es el gas. Y su temperatura final sería 110 grados centígrados. Eso tiene sentido ya que el vapor aparece después de los 100 grados centígrados. Y luego dicho vapor, transformarlo en agua, ¿no? A 10 grados centígrados. Este dato igual está bien porque el agua permanece de 0 a 100 grados centígrados. Esto está a 10 grados centígrados, está en ese intervalo. Calcular el calor necesario para todo el proceso. Bueno, vamos a hacerlo. Aquí va a haber dos tipos de procesos. Uno que va a empezar a calentar el agua, es decir, que se va a suministrar en el sistema. Y otro que vamos a hacer, ¿ya? Este diagrama de acá, creo que igual se encuentra en el texto, en ese caso. Tenemos la parte de temperatura, que es este eje, y el calor, ¿ya? Creo que lo ocupa caloría. Sí, estamos con caloría, está bien. El calor sensible se va a ver de esta forma, ¿ya? Una pendiente, más o menos por acá. Después el calor latente se ve de esta forma, una horizontal. ¿Por qué lo hago de esta forma? Para que entiendan lo que pasa, ¿ok? Estamos empezando por una temperatura inicial de -2 grados centígrados, ¿ok? Va a ascender hasta 0 grados centígrados. Y como les decía, cuando está cambiando de estado, de sólido a líquido, su temperatura tiene que permanecer constante. Es por eso que aquí no está variando. Hasta que por su totalidad se transforme en agua y nuevamente sea un calor sensible. Tenga nuevamente una pendiente. Hasta llegar más o menos por acá. Que vamos a decir que esto es 100 grados centígrados. ¿Qué ocurre en los 100 grados centígrados con una presión atmosférica? Pues esto va a empezar a cambiar de estado. Nuevamente es calor latente. Cambia de estado, hasta que llegue un punto de que todas las moléculas sean vapor de agua y suba de nuevo. Vamos a subirlo hasta un cuadro más que indique que eso es 110 grados centígrados. ¿Ya? Esta gráfica a veces lo pide, a veces no lo pide. En este caso no lo está pidiendo, pero es bueno hacerlo para que uno se ubique qué calor ocupar y qué calor no ocupar. Bueno, entonces,
Empecemos. ¿Cuántos calores vamos a tener? Un calor inicial 1, un calor inicial 2, un calor 3, un calor 4 y un calor 5. ¿Ya? El primer calor, ¿de qué tipo es? Es de calor sensible. Su fórmula es masa por calor específico. ¿De qué material? De hielo. Por el salto de temperatura. ¿Ya? Recuerden que el salto de temperatura siempre es temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ya? ¿Conocemos la masa? Sí. ¿Cuánto es la masa? Es de 2000 gramos. ¿Cuánto es el calor específico del hielo? Aquí tenemos el calor específico. Ya, esto es de la parte de la técnica. Esto es el agua. Ya. Aquí vamos a hacer zoom porque no lo estoy viendo bien. Tenemos el calor específico del agua, calor específico del hielo y calor específico del vapor. Ok. Entonces, vamos para el de hielo. Vamos a hacer con la misma nomenclatura EH. Esto es 0,5 calorías, gramos, centígrados, por la diferencia de temperatura. ¿A qué temperatura final vamos a llegar? A 0 grados, menos la temperatura inicial, que es menos 2 grados centígrados. Calculamos eso y ¿cuánto da? 2000 por 0,5 por 10 elevado, bueno, por 0, menos por menos me da más 2. Da 2000 calorías. ¿Ok? Así de simple van a ocupar cuando sea sensible. Vamos con el siguiente, el calor 2. ¿Qué tipo de calor es en el estado 2? El calor 2 es un calor latente. Su fórmula es masa por esta constante, dependiendo si es fusión o si es vapor. Así que está cambiando de este lado o del otro lado. En este caso es de fusión. ¿Cuánto es el dato? 800, ¿no? 800 calorías gramos. ¿Con qué nomenclatura lo está poniendo? CF. Ya. Eso lo vamos a poner. CF. Vamos anotando. Colocamos acá 2000 gramos por 80 calorías sobre gramo. El gramo y gramo se van y solo vamos a tener calorías. Multiplicamos eso y ¿cuánto da? 200 por 80 da 160.000. Y es como les decía, ¿no? En este calor de acá se consume más energía, más calor, a diferencia del calor sensible. Vamos por el calor 3. El calor 3, ¿qué tipo de calor es? Es sensible. Masa por el calor específico del agua. ¿Cómo lo anoté la ¿vieron? EA, ¿no? Sí. EA, diferencia de temperatura, delta, delta T. Vamos a anotar los datos. 2000 gramos por 1 calorías sobre grados centígrados. La temperatura final va a ser de 100 grados menos la temperatura inicial que estamos partiendo de 0 grados. Esto lo pueden hacer en la calculadora o de forma directa. ¿Por qué? Porque este es un valor unitario. Simplemente sería 2000 por 100. ¿Cuánto es 2000 por 100? Aumentamos 2 ceros y aquí está el dato. Gasta 200.000. ¿Ya? ¿Por qué da más alto? Porque este salto es mucho mayor. Ven que acá fue de 100 grados a 0 grados. ¿Ok?
Vamos por el siguiente, el calor número 4. ¿Qué tipo de calor? Es calor latente. Masa por el calor específico. ¿Cómo la nota el ingeniero? Vamos a ver. Lo nota como CB. Entonces anotemos de esa forma. CB. El calor 4 es igual a 2000 gramos por el calor latente, que es de 540. Aquí se le olvidó anotar sobre grado, ¿ya? El único error que veo y también este dato de acá. Vean que a veces cometen esos tipos de errores, así que tengan un poco de ojo. 540 calorías partido por gramo. Gramo y gramo se van, se simplifica. Calculamos eso y con todas 200 por, no, 2000 por 540. Da todo este valor de acá. Para pasar de estado de agua a vapor necesitan aún más energía que de pasar de estado sólido a agua. ¿Ok? Y por último, el calor número 5. El calor número 5 es sensible. Ocupamos nuevamente esta fórmula de acá. La masa sigue siendo de 2000. El calor específico cambia dependiendo del estado. ¿Cuál es su calor específico? De 0,45. 0,45 calorías, gramos, Celsius. Por el salto de temperatura. ¿Cuál es el salto de temperatura? Es de 110 grados menos 100. ¿Ok? Calculamos eso por 0,45 por 10. Da 9000. ¿Ok? Con eso ya tenemos la primera parte, ya que tienen que sumar todo esto. El calor total, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual al calor 1 más el calor 2 más el calor 3 más el calor 4 y más el calor 5. ¿Ya? Todo eso sería el calor total que que se tiene que tener para pasar 200, ¿cuánto es esto? 2000, ¿no? 2000 gramos partiendo de hielo hasta llegar al vapor del agua. ¿Ya? Ahora lo vamos a hacer en la misma gráfica. Sí, en la misma gráfica. El siguiente dato, para que entiendan que vamos a ocupar el mismo calor, vamos a hacer encima de la gráfica el siguiente punto. Dice que luego dicho vapor transformado, transformarlo en agua a 10 grados. Entonces, como ya estamos en esta parte de acá, en vez de subir, vamos a descender. Estamos cediendo calor, y por eso es que estamos descendiendo. Vamos a seguir descendiendo. Vean que la calor, bueno, el calor va a ser el mismo. ¿Ok? Si lo entienden de forma gráfica, inmediatamente lo pueden hacer en la parte de ecuaciones. Esto lo vamos a borrar con el más pequeño ahí. Esto, ¿cuánto da? 10 grados centígrados. Si queremos descender a 10 grados centígrados, estos calores de acá, que lo vamos a llamar calor 6, calor 7 y calor 8, tenemos que determinar cuánto vale. El calor 6, ¿qué tipo de calor es? Es de calor sensible.
¿En qué estado estamos? En el estado de vapor. Hay un salto de temperatura. Si hacemos los cálculos, ahora vamos anotando 2000 gramos por 0,45 calorías sobre gramo Celsius por el salto de temperatura. Su temperatura final ahora va a ser de 100 grados centígrados, menos la temperatura inicial que es 110 grados centígrados. Si hacemos el cálculo, va a ser el mismo que la temperatura número 5, pero con un signo negativo, ya que estamos cediendo calor. ¿Cuánto fue la temperatura? ¿Cuánto fue el calor en el punto 5? Fue de 9000 calorías. ¿Ya? Si hacen la prueba, les tiene que salir lo mismo. ¿Ok? Ahora, en el calor 7, que es masa por el calor específico, bueno, de vaporización, lo vamos a anotando. 2000 gramos por 500. ¿Cuánto es el calor específico? 540. 540 calorías gramos. En esta parte, vean que acá no hay no les va a salir un número negativo porque aquí no hay una diferencia. Van a agregar el signo negativo, ¿ok? ¿Por qué van a agregar el signo negativo? Porque están cediendo calor y están pasando de vapor a agua. Multiplicando eso, les tiene que dar el mismo valor que el calor número 4, ¿ya? La misma magnitud, pero con un signo contrario. Menos, ¿cuánto les dio? Creo que fue el más alto, ¿no? Sí, fue el calor más alto. Todo ese calor es necesario para convertir ese vapor a agua. Y para finalizar, el calor número 8, que es igual a la masa por el calor específico del agua y por el salto de temperatura. ¿Cuánto es la masa? Es de 2000 gramos. El calor específico del agua es 1 caloría partido por el gramo grado Celsius. Y el salto de temperatura. Estamos finalizando en la temperatura de 10 grados centígrados menos 100 grados Celsius. Estamos partiendo por 100 grados Celsius. Aquí no va a ser igual a la temperatura número 3 porque no estamos llegando a 0 grados centígrados. Es por eso que hay que calcular nuevamente. A ver, eso lo metemos en la calculadora. ¿Cuánto es 2000 por 90? 2000 por 90 da 180.000. Un signo negativo menos 180.000. ¿Ya? Y sabemos que el calor total va a ser igual a la sumatoria de todos los calores obtenidos. Calor 1, calor 2, hasta el calor número 8. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas con eso? Nada, ¿no? Vamos a hacer otro. A ver, ¿cuál hemos hecho? En la que hayamos hecho. Ya. Como pueden ver acá, no pedía gráfica, pero en este otro ejercicio está pidiendo la gráfica de temperatura versus calor. Bueno, acá creo que el ingeniero les va a dar el dato de masa, a qué temperatura llegar, porque aquí les falta esos datos. Podemos asumir esos datos. Vamos por otro. ¿Qué dice acá? Con 2 litros de agua. Ya. Vamos a hacer este ejercicio de acá.
¿Qué dice en este ejercicio de calorimetría? Con 2 litros de agua a 30 grados centígrados se prepara té helado. ¿Cuántos, cuántos gramos de hielo a 0 grados debe agregarse para reducir la temperatura de té a 15 grados centígrados? Sabemos estos datos iniciales. Ok, a ver, primero tenemos que convertir esto, 2 litros, lo tenemos que llevar a masa, ¿ya? ¿Por qué? Porque el calor sensible es igual a masa por el calor específico, en este caso, del té. Aquí está, calor específico del té. Y es un dato que nos va a servir. Ya, seguramente vamos a bajar, tenemos que bajar la temperatura, entonces tenemos que igualar los calores. Y aquí, como pueden ver, se encuentra la masa. ¿Cómo lo hacemos? A ver, en un metro cúbico, ¿cuántos litros hay? Hay 1000. ¿Ya? Entonces ahorita tenemos, eh, sí, lo vamos a convertir después a eso. A ver, entonces acá, ¿cuánto sería? Sería 2000. A ver, vamos a convertirlo acá. Un metro cúbico partido por 1000. Calculamos eso y da 2 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. ¿Para qué me va a servir eso? Porque sabemos la densidad. ¿Cuánto es la densidad? La densidad es 1000 kilogramos metro cúbico o también 1 gramo sobre centímetro cúbico. ¿Ya? Ustedes pueden ocupar formularios si no me equivoco, así que pueden anotar uno de esos dos. Sabiendo eso, podemos determinar la masa. ¿Ya? Entonces la masa es igual a ¿qué? La densidad es masa sobre volumen. Despejamos la parte de masa. La masa es igual a volumen por densidad. ¿Conozco el volumen? Sí, es este dato inicial. Entonces anotamos 2 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por la densidad. ¿Cuánto es la densidad? Yo voy a ocupar el de acá. Metro cúbico se simplifican y esta unidad va a quedar en kilogramos. Se multiplica y sería 2 kilogramos. ¿Ya? Pero usualmente se ocupa en gramos. Entonces, ¿esto cuánto sería? 2000 gramos. ¿Ya? Ustedes pueden hacer una conversión de que en un litro va a haber 1000 gramos de forma directa. Pero si no lo se quieren mecanizar, pueden ocupar todo esta igualdad. ¿Ya? Aquí arriba lo voy a anotar. Un litro equivale a 100 gramos, de a 1000 gramos. Ok, vamos a ocupar la parte de calorimetría que indica que no hay trabajo, no hay energía cinética, simplemente hay transferencia de calor. El calor, aquí vamos a poner el calor ganado, el calor cedido, aunque no hay tanta diferencia con el signo de paso. Ganado menos el calor cedido. A veces puede ser al revés, pero depende del ingeniero. ¿Ok? ¿En qué afecta eso? En casi nada, porque, a ver, ¿quién está ganando calor? Es el hielo. ¿Ok? Entonces colocamos acá. El hielo está pasando por dos etapas. Primero, está por calor.
latente, es por eso que le está dando este dato de acá. Además, está cambiando su temperatura, tendrá un calor sensible, va a tener calor latente que dice masa por este calor específico de fundición más masa, esto es del hielo, por si acaso, lo voy a llamar masa H, por el calor específico del agua y el salto de temperatura es igual al menos el calor cedido. ¿Quién está perdiendo calor? Es el T. Masa del T por el calor específico del T por el salto de temperatura. ¿Qué es lo que yo desconozco? ¿Qué es lo que quiero saber? Es la masa de hielo. ¿Ya? Todo lo demás lo voy a conocer. Puedo aplicar factor común y entonces me queda esta fórmula de acá. Todo esto se mantiene. Aquí aplico factor común. Como hay un producto, va a pasar a dividir. Más calor específico del agua por delta T. ¿Ok? Vamos a reemplazar. ¿Cuánto es la masa del T? Es de 2000 gramos. ¿Cuánto es el calor específico del T? Es de 1 caloría gramos centígrado. Gramos centígrado. La diferencia de temperatura. Aquí se me está olvidando el signo menos. Ya. La diferencia de temperatura es de la temperatura final, 15 grados, menos la temperatura inicial, que es de 30 grados centígrados. Partido por el calor específico del hielo, que es 80 calorías gramos, calorías gramos, más el calor específico del agua, igual es unitario. 1/caloría gramo centígrado por la diferencia de temperatura. Da con la temperatura final, que es el 15 grados, menos la temperatura inicial, que es 0 grados. ¿Ya? Ahora, todo eso lo tenemos que meter en la calculadora y ¿cuánto da? Menos 2000 por menos 15 partido por 80 más 15. Se necesita una masa de 315,79 gramos. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas con este ejercicio? Bueno, creo que con eso tenemos la parte de calor específico, ¿no? Calorimetría. A ver que este ejercicio, si es diferente. El recipiente hecho de metal tiene una masa de tan. Ya esto más, la siguiente clase lo vamos a resolver acá. Y para acabar vamos a hacer unos ejercicios de transferencia de energía, ¿ya? Ese tema tampoco lo han tocado, así que vamos a explicar un poco. A ver, aquí está. Esa es la tercera parte del tema 3, el de transferencia de energía. Solo ven la transferencia por conducción de calor. Hay varias formas de conducción, ¿ya? Esta es la fórmula genérica.
Se ocupa de esta fórmula para poder encontrar las de acá. Esto es simplemente para paredes, esto es para cilindros, también hay para esferas, pero creo que no he visto en el texto del ingeniero, es por eso que no lo he colocado acá. También hay transferencia por convección y por radiación. No he visto que el ingeniero pregunte eso y tampoco está en su texto. Así que únicamente vamos a ver esta fórmula de acá, ¿no? Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. A ver, aquí dice que hay una tubería de 3 pulgadas de diámetro. Se la cubre con dos capas aislantes. La primera tiene un espesor de 1 pulgada. Aquí lo podemos hacer ya la gráfica. Imagínense hay una tubería y aquí esta tubería tiene dos capas, como se menciona en el texto. Vamos a decir que esta es la primera capa, la de color verde, tiene su propio grosor. Después tenemos una segunda capa de color negro. Y todo eso es un cilindro, una tubería. Se abre de esta manera. ¿Ya? A ver, aquí vamos a anotar esa fórmula, la vamos a copiar. Esta es la fórmula que necesitamos saber. Control C, control V. Ya. Bueno, sigamos leyendo el texto. Este diámetro de acá, sabemos que el diámetro es igual a ¿cuánto? A 3 pulgadas. Tiene dos capas, la primera tiene 1 de espesor, es decir, este color verde, todo este tramo de acá, lo vamos a llamar espesor número 1, es igual a 1 pulgada, ¿ya? Y tiene esta constante de acá, ¿ok? Cada capa de aislante tiene su propio coeficiente, su propia constante. K es igual a 0, vamos a llamar K1, 0,10 BTU, BTU hora pie, Fahrenheit, pie, ¿ya? Hora pie al cuadrado por Fahrenheit sobre pie. Después, ¿qué más? La segunda capa tiene una otra constante, como les decía. Capa número 2, 0,15. Anotamos todo de nuevo. Quiero ver si es que no cambió las unidades. BTU a pie al cuadrado, Fahrenheit, y así es. Aquí tienen que tener un poco de cuidado a la hora de las magnitudes, ¿ya? Así que tienen que revisar si están bien anotadas todas, si no hay que convertir. Ya tenemos esto. ¿Qué más? Con un espesor a determinar. El espesor 2 es lo que tenemos que conocer, ¿ya? ¿Qué más? Hay un flujo calorífico de 12.000 BTU hora. Lo vamos anotando. Flujo calorífico de 12.000 BTU hora. ¿Qué más? La temperatura en el interior de la tubería es de 320. Temperatura inicial, 320 grados Celsius. Y la temperatura en el exterior de 700 grados Celsius. Determinar el espesor de la segunda capa, lo que estaba diciendo el enunciado, ¿no?
Bueno, para empezar, como pueden ver, aquí se trabaja con sistema inglés, ¿ya? Si se trabaja en sistema inglés, significa que este calor, la magnitud de la temperatura, tiene que estar en Fahrenheit. Vamos a ocupar esta fórmula de acá, ¿ya? Por si acaso, tienen que tener un poco de cuidado si es que lo quieren hacer de forma directa, ya que el salto de temperatura va a variar, ¿ya? Me refiero al tema de conversión. A ver, vamos a convertir esto a Fahrenheit. A ver, si lo vamos a hacer así. Temperatura inicial va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual, esto pasaría a sumar, y ya. Se coloca de esta forma. 320 grados Celsius por 9 partido por 5 más 32. Aquí hacemos lo mismo. Temperatura del exterior va a ser igual a 70 grados Celsius por 9 quintos más 32. A ver, 320 por 9 quintos más 32. ¿Cuánto da? Da 608 grados Fahrenheit y el siguiente es 70, ¿no? 158 grados Fahrenheit. Ahora sí. Aquí como pueden ver en esta fórmula de acá, ¿qué significa esas R's? Aquí tenemos esta fórmula de acá. Eh, a ver, tenemos esta tubería, la estamos viendo de esta vista, pero si lo vemos únicamente de forma frontal, tenemos más o menos así, ¿ya? Son cilindros, cilindros son circunferencias. Lo vamos a dibujar así para que entiendan qué son esas R's. Y aquí tenemos la última capa, ¿ok? Si partimos en el centro, hasta acá, ¿qué es? Es R1. Si partimos de R hasta esta esquina de acá, sería R2. Y si partimos de acá hasta la última capa, sería R3. Para el espesor número 2, ¿qué necesito saber? La diferencia de R3 menos R2. ¿Ya? Ahorita mismo puedo ocupar ya la fórmula. No, ¿por qué? Desconozco R1 y desconozco R2. ¿Ya? ¿Lo puedo conocer? Sí. ¿Por qué? El espesor 1 es igual a ¿qué? Aquí tengo el dato del espesor. Yo sé que el espesor 1 es igual a ¿qué? A R2 menos R1. R2 lo tengo que despejar, ya que R1 lo puedo encontrar mediante esta fórmula acá. Bueno, sería sentido, ¿no? El diámetro es igual a 2 veces R. ¿Y qué R es? R1. Entonces, como ya conozco el diámetro, despejo R1. R1 es igual a ¿qué? El diámetro partido por 2. 3 partido por 2 es 1,5 pulgadas. Ya conozco R1. Entonces, voy a despejar R2. R2 es igual a ¿qué? A R1 más 1 pulgada, más el espesor, ¿ya? Para que no se confundan y sea de forma genérica la ecuación, vamos a poner el espesor 1. Entonces, R2 es igual. ¿Cuánto vale R1? 1,5 pulgadas. Vamos a expresar de esta forma. Más el espesor número 1, que es 1 pulgada. Sumamos eso y ¿cuánto da?
R2 es igual a 2,5 pulgadas. ¿Ya? Entonces, hagamos en cuenta, vamos a ver qué valores ya conocemos. ¿Conocemos el flujo de calor? Sí. ¿Conocemos la variación de temperatura? Sí. ¿Conocemos R2? Sí. R1 también. R3 desconozco. ¿Ya? Eso es lo que necesito saber para hallar el espesor número 2. L2 conozco, 2pi es una constante. L, aquí pasa algo curioso, ya que aquí no nos está diciendo cuánto vale L. Puede ser que el ingeniero se haya confundido, se haya olvidado, lo pueden preguntar y ahí ya van a tener el dato L. Como acá no nos está dando, vamos a asumir un valor, ya para poder completar el ejercicio. Vamos a hacer así para que tenga un límite en la tubería. Y vamos a decir que L vale 1, ¿ya? 1 pulgada. No, un pie va a ser. Esto es un pie, para que se simplifique. Ahí está un pie. Bueno, después, ¿qué más? ¿Tenemos K1? Sí. ¿Conocemos K2? Sí. Como pueden ver, conozco todo excepto L3. Entonces vamos a hacer ese despeje. Aquí sí tienen que tener un poco de atención. Si es que les cuesta la parte de despeje. ¿Ya? Lo vamos a hacer en esta parte de abajo. Todo eso está dividiendo, pasaría a multiplicar. ¿Ya? Esto lo voy a llamar R1 y esto lo voy a llamar R2 para no complicar. R1, R2 vienen acá a multiplicar al calor, al flujo de calor. ¿Ya? Vea que ese calor está multiplicando, pasaría a dividir. A ver, de esta forma. Delta T sobre flujo de calor. ¿En dónde se encuentra lo que yo quiero saber? R3 se encuentra en R2, ¿no? Entonces, esto lo voy a pasar, se va a mantener y R1 pasaría a restar. R2 es igual a delta T sobre el flujo de calor menos R1. ¿Ya? Para poder continuar el desarrollo, R2 ¿cuánto valía? R2 mayúsculo. Vale igual al logaritmo de R3 partido por R2 sobre 2pi longitud de la constante número 2. ¿Ya? Eso lo voy a anotar acá. R3 sobre R2. Esto se mantiene. Abajo. 2pi de la longitud K2. Ya. Ya. Eso, ¿no? Más, menos R1. Bueno, entonces esto está dividiendo, pasaría a multiplicar. Me quedaría únicamente el logaritmo de 3 sobre logaritmo de R3 partido por R2. Espera. Vamos anotando todo esto. ¿Cómo voy a sacar este logaritmo? Aplicando la parte de exponente. Voy a elevar todo esto a e, para que esto, e elevado al logaritmo natural, me dé 1. Y esto lo puedo expresar aquí abajo. ¿Ya? Entonces, R3 partido por R2 va a ser igual a e todo esto. A ver, menos, esto es R1, para no complicarlo. ¿Y qué es lo que yo quiero saber? R3. Entonces, este R2 está dividiendo, pasa a multiplicar.
y ya tengo la fórmula. No sé si el ingeniero ya lo despejó en su libro, pero si no lo hizo, aquí ya tiene la fórmula para esto sería dr1 partido por r2 sobre 2πl K1. Esto lo podemos pasar a distribuir, ¿ya? Ahorita lo voy a desarrollar un poco más para que sea más fácil a la hora de meter en la calculadora. 2pi Lk2 delta T por el calor específico menos el logaritmo de R1 sobre R2 partido por K1 y aquí arriba el K2. ¿Ya? Esta es la forma que vamos a ocupar. Vamos a reemplazar los datos. ¿Cuánto vale R2? Vamos arriba a recordar cuánto varía. Varía 2,5. 2,5 exponente de 2pi. ¿Cuánto vale L? Va a valer 1. ¿Cuánto vale K2? K2, K2, K2. Vale 0,5. 0,15. 0,15. La diferencia de temperatura, ¿cuánto es? ¿Dónde está la temperatura? Ya. 158 menos 608. 158 menos 608 partido por el calor, flujo de calor, que es 12.000. Menos, anotamos todo esto que sería 0,15 por el logaritmo de R1, que es, si no me equivoco, 1,5 partido por 2,5. Ahorita voy a revisar eso. R1 vale, sí, 1,5 y R2, 2,5. Partido por la constante del primer aislante, que es 0,1. Ya. Todo eso lo metemos en la calculadora y les va a dar el valor de R3. ¿Ok? Ahorita lo vamos a meter todo eso. 2,5 por E elevado a 2 y por 1 por 0,15 por 158 menos 108 partido por 12.000 menos 0,15, 0,1 por logaritmo de 0,15, 0,1 de 0,15, 1,5 partido por 2,5 y R3 da un valor de 5,19 pulgadas. ¿Ya? Cuando ya conozcamos este valor de acá, hay que regresar a la primera fórmula, el de acá. ¿Ya? Y reemplazamos. A ver, el espesor 2 es igual a R3. ¿Cuánto fue R3? 5,19 pulgadas menos R2, que es 2,5 pulgadas. Se hace esa diferencia, 5,19 menos 2,5 y da un total de 2,69 pulgadas. Y con eso tenemos este ejercicio, ¿ya? Vean que es algo extenso, así que tienen que tener un poco de cuidado, ¿ok? Esta forma lo pueden ya tener hecho para no estar ahí despejando todo esto.
y simplemente reemplazar y tener cuidado con las magnitudes. ¿Ya? Vamos a hacer uno más. A ver, vamos anotando lo que ya se han hecho, en la que ya se ha hecho. Esto es termodinámica, todo. Creo que esta clase no lo vamos a hacer. La temporería. Aquí qué pide. Dice, una tubería está cubierta de dos capas aislantes. La primera capa es de 1,2 pulgadas. Recuerden que una pulgada se expresa de esta forma. Ya me han visto hacer en el en el anterior ejercicio. La constante 1 es de esta forma. La longitud de la tubería es de 30 metros. Aquí ya nos está dando el dato de la tubería, su longitud. Y tiene un radio de 2 pulgadas. Se quiere determinar el espesor de la segunda capa aislante que tiene una... Bueno, este ejercicio es similar al otro, solo que la longitud, en vez de que yo haya decidido que era un pie, aquí lo tienen que transformar a pie. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí no hay nada nuevo, porque los datos son similares. A ver, quiero ver si hay otro que no se haya visto antes. Una tubería en dos capas aislantes. Si R1 es el radio de la tubería conocida, el espesor de la primera... Ah, ya, la que sí parece más interesante. Lo vamos a marcar así para decir que ya lo vamos a hacer. Vamos a cortar. Ya. ¿Qué dice acá? A ver, esto es un poco de despeje a lo que estaba leyendo. Dice, una tubería con dos capas aislantes. Decimos que R1 es el radio conocido. El espesor de la primera capa, vamos a ponerlo acá. El espesor 1 es igual a un tercio de R1. El espesor de la segunda capa aislante es igual a un medio de R1. Las constantes de conducción de las capas aislantes son K1, K2. K1 no se sabe, al menos que me diga que es la misma K1. K2 es igual a 2R1. ¿Qué más? Si tenemos como datos, vamos a poner acá datos, se van a conocer el flujo de calor, delta T, la longitud y R1, si no estoy viendo mal. Sí, R1. Hallar la expresión para encontrar K1. Sí, es lo que hay que encontrar. Indicando en qué unidades se da cada una de las variables que determine, que interprete. Ya, eso no sé qué será. Bueno, sería ya indicar qué unidades se encuentran. Esto BTU hora, esto en Fahrenheit, esto en pie y esta R1 está en pulgadas. ¿Ok? Bueno, vamos a retomar esta ecuación de acá. Lo vamos a colocar acá. En este caso, tendremos que despejar K1. ¿Ya? Vamos a... Sí, a ver. Sí, sí, vamos a primero... Podemos desarrollar un poco más, pero si no, igual lo podemos despejar. A ver, vamos a hacer un poco más rápido. Lo voy a expresar de esta forma, R1 y R2. Esto van a pasar a multiplicar y el flujo de calor va a pasar a dividir. ¿Dónde se encuentra K1? Se encuentra en R1.
Es por eso que se va a mantener. Y R2 va a pasar a restarse. Menos R2. ¿Ya? Ahora lo puedo desarrollar R1. El logaritmo natural de R2 sobre R1 partido por 2 veces pi longitud de K1. ¿Ya? Aquí el K1 va a pasar a multiplicar y toda esta expresión va a pasar a dividir. Es por eso que K1 va a ser igual al logaritmo natural de R2 sobre R1 partido por 2 veces pi longitud de delta T sobre flujo de calor menos R2. ¿Y R2 qué es? Toda esa expresión que sería longitud, logaritmo natural de R3 sobre R2 partido por 2 veces la longitud constante K2. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale R2 y cuánto vale R3? Para hallar esos datos, es por eso que nos daban el espesor 1 y el espesor 2. El espesor 1 va a ser igual a R2 menos R1. Si despejamos R1, ¿cuánto es? Es E1 más R1. ¿Cuánto vale el espesor 1? Un tercio de R1 más R1. Desarrollamos eso. ¿Cuánto da? Da 4 tercios de R1. ¿Ya? Ahora hacemos lo mismo para encontrar R3. El espesor 2 va a ser igual a R3 menos R2. Despejamos R3. Reemplazamos cuánto vale el espesor número 2. Vale un medio de R1 más cuánto vale R2. Vale 4 tercios de R1. Eso en la calculadora, ¿cuánto da? Un medio más 4 tercios da 11 sextos de R1. Ya conocemos eso. ¿Qué más podemos, qué más podemos cambiar? Creo que nada más, ¿no? 2pi, ¿cuánto vale K2? K2 vale 2pi, 2R1. Sí, no vamos a cambiar nada. Esta expresión de acá lo podemos desarrollar un poco más. Nos va a quedar, a ver, esto primero lo vamos a acomodar y después lo vamos a reemplazar. Ese 2πn va a pasar a multiplicar en ambos lados, menos, esto se simplifica, y ya está. Ahora sí podemos reemplazar. A ver. Chen, 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 chen. Mm, a ver. Esto lo podemos simplificar más. Puede ser. Pero antes vamos a desarrollar más. Desarrollo de espejo. Ya vamos a reemplazar directamente. Vamos a ver, ¿cuánto vale R2? R2 vale, ¿dónde está? 4 tercios de R1. 4 tercios de R1. ¿Cuánto vale R1?
pues es un dato conocido, es por eso que lo voy a colocar así. ¿Se puede simplificar R1 y R1? Sí, lo voy a simplificar. Vamos a poner la división. Anotamos los datos. 2pi de L delta T por el flujo de calor menos el logaritmo natural. Vamos a expresar así. Aquí igual lo vamos a expresar como Ln en manuscrito. Ya. Ahora R3, ¿cuánto vale? Vale 11 sextos. 11 sextos de R1. ¿Cuánto vale R2? Vale 4 tercios. Igual de R1. Se pueden simplificar. Vamos a abajo. ¿Y cuánto vale K2? Vale 2R1. ¿Ok? Entonces, todo esto a ver, lo podemos desarrollar o calcular. Bueno, a ver, primero lo vamos a reducir de esta forma y después ya se puede calcular los lugares menos. ¿Esto cuánto da? A ver, 11 sextos. 11 sextos partido por 4 tercios. Me da un logaritmo de 11 octavos partido por 2 R1. Como pueden ver, todo esto ya se redujo a los datos conocidos. ¿Qué datos conocidos tenía? En esta parte de acá lo he anotado. El flujo de calor. A ver, esto lo vamos a cortar y lo vamos a llevar a la parte de arriba. Ya está. Ahí está. A ver, ¿qué datos conocía? Conocía el flujo de calor, el cambio de temperatura, la longitud y R1. Y en estas variables de acá tenemos eso, el flujo de calor, tenemos la longitud, el salto de temperatura y R1. Y con eso ya puedo determinar K1. ¿Ok? Ahora, algo que le estaba diciendo en esta parte de acá, se puede desarrollar más o lo pueden dejar de esta forma. ¿Ok? Si lo dejan de esta forma ya está bien. Le faltaría solo el último inciso que sería hallar las expresiones para encontrar cada uno. Eso no. Indicar en qué unidades se encuentra cada una de estas variables. ¿Ya? Esto sería BTU hora. Esto tiene que estar en Fahrenheit. Esto tiene que estar en pie. Y R1 tiene que estar en pulgada. ¿Ya? Fahrenheit, esto sería 100 pulgadas, si no me equivoco. Ya, de acá tengo un poco de duda, R1. Bueno, ahorita vamos a desarrollar un poco más esto, por si es que quieren hacerlo de esa forma. ¿Ya? Estos dos se pueden hallar como, se pueden juntar. Aquí abajo tendría, es una suma de fracciones, es por eso que va a tener esta forma. R1 menos el flujo de calor por logaritmo natural de 11 octavos partido por logaritmo natural de 4 tercios. ¿Ya? Extremos con medios, medios con medios y extremos con extremos. Y tenemos que K1 es igual a 2 por el flujo de calor por R1 por el logaritmo natural
A ver, esto es imprenta. Logaritmo natural de 4 tercios partido por 2pi de la longitud delta t. Aquí como hay 2 por 2 lo puedo multiplicar y me da 4. 4pi longitud delta t por R1 menos el flujo de calor por la longitud de 11 octavos. ¿Ya? Y así queda un poco más desarrollado la expresión que tenemos en esta parte de acá. ¿Ok? Igual lo voy a marcar eso. ¿Hay alguna pregunta, duda? Nada. Bueno, en la siguiente clase vamos a seguir resolviendo ejercicios de este tipo y vamos a entrar a la parte de termodinámica, ya que el ingeniero, si no me equivoco, si no recuerdo mal, él avanza rápido estos temas. ¿Ya? Así que a finales de este mes puede que dé su último parcial. Bueno, eso sería todo. En un momento les paso la grabación y el PDF. ¿Ok?